Bienvenidos. Vamos a resolver ahora un segundo ejercicio donde se involucra la resistencia interna de una batería eléctrica. Este problema nos dice que una batería tiene una FEM, es decir, una fuerza electromotriz, un voltaje pues que genera de 12 volts y una resistencia interna de 0.050 ohms. Nos dice que sus terminales se conectan a un dispositivo cuya resistencia es de 3 ohms y nos piden determinar primero en el inciso A la intensidad de corriente. Inciso B, la diferencia de potencial en el resistor. Inciso C, la potencia desarrollada por el resistor. Inciso D, la caída de voltaje debida a la resistencia interna de la batería. Inciso E, la potencia desarrollada por la resistencia interna. Y por último, inciso F, la potencia desarrollada por la batería. Nos piden muchas cosas en este problema. Vamos a empezar representando esta situación con un diagrama, con la simbología que representa a cada elemento de este circuito. Primero tenemos una batería. Vamos a representarla de esta manera. Tenemos una batería, aquí está la terminal positiva, acá está la terminal negativa. Esta batería produce 12 volts. La fuerza electromotriz es de 12 volts. Esta batería tiene obviamente una resistencia interna. Le vamos a llamar RI. La resistencia interna pues es algo no deseado en las baterías, pero real, existe en la vida real. En la vida real lo ideal pues no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces esa resistencia interna se queda con una parte del voltaje que genera esa batería. Por eso decimos que no es ideal, pero es real. Entonces acá tenemos esta resistencia que se conecta a la batería. Esa resistencia le vamos a llamar R y es de 3 ohms. Es la resistencia de un dispositivo que se conecta a la batería. Todo lo que está dentro de estas líneas punteadas es la batería. Genera 12 volts, pero tiene esa resistencia interna, esa resistencia interna vale 0.050 ohms. Bien, cuando se conecta este circuito, fluye una corriente eléctrica. Al tratarse de una sola malla, decimos que es un solo camino por donde puede fluir la corriente. Significa que hay una sola corriente en este circuito. Le vamos a llamar I, intensidad de corriente. Y entonces, al tratarse de una sola corriente, significa que esa corriente pasa por la batería, pasa por la resistencia interna y pasa por la resistencia del dispositivo, ¿sí? Por la resistencia R. Lo que significa que todos los elementos están en serie. Por lo tanto, la resistencia total de este circuito la podemos calcular sumando la resistencia interna de la batería más la resistencia R, la resistencia de ese dispositivo que está ahí conectado a la batería. Vamos a sumar esos valores, la resistencia interna que son 0.05 ohms, le sumamos la resistencia del dispositivo que son 3 ohms y entonces obtenemos una resistencia de 3.05 ohms. Esa es la resistencia total del circuito, 3.05 ohms. Entonces puedo calcular lo que me piden en el inciso A, que es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, según la ley de Ohm, es voltaje entre resistencia. ¿Cuál va a ser el voltaje que se está aplicando aquí? Pues la FEM, el voltaje que genera la batería, esa FEM, esa fuerza electromotriz. ¿Y cuál va a ser la resistencia? Pues la resistencia total del circuito. De manera que nos va a quedar 12 volts dividido entre la resistencia total, que son 3.05 ohms. Hacemos la división
12 entre 3.05 y nos da un resultado de 3.93 y luego sigue un 4. Vamos a dejarlo así en 3.93 ampere. Es corriente. ¿Ok? Vamos a dejarlo así en tres cifras significativas por esta ocasión. Esa es la corriente. Eso es lo que nos preguntan en el inciso A. En el inciso B nos piden la diferencia de potencial en el resistor. O sea, es un voltaje, la diferencia de potencial. Y según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje en la resistencia, le voy a poner aquí VR. ¿A qué va a ser igual? Pues a la resistencia, esa resistencia multiplicada por la corriente que pasa por esa resistencia. ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia R? Pues es la única corriente que hay en el circuito, la corriente I. Por lo tanto, el voltaje en esa resistencia va a ser igual a la resistencia, que son 3 ohms, multiplicada por la corriente que pasa por esa resistencia, que son 3.93 amperes. Hacemos la operación 3 por 3.93, eso nos da un valor de 11.79 volts. Estamos hablando del voltaje que hay en esa resistencia. En el tercer inciso, en el inciso C, nos piden la potencia desarrollada por ese resistor. Vamos a escribirlo aquí. En el inciso C me piden la potencia. Sabemos que potencia es voltaje por intensidad. Si quiero la potencia del resistor, le voy a poner PR, va a ser igual al voltaje. ¿A qué voltaje? Al voltaje que hay en ese resistor multiplicado por la corriente que pasa por ese resistor. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia? Lo acabamos de calcular, 11.79 volts, multiplicada por la corriente que pasa por esa resistencia, que es la de 3.93 amperes, es la única corriente que hay en todo el circuito, nos va a dar 11.79 por la corriente 3.93, me da un valor de 46.33 watts. Esa es la potencia que desarrolla el resistor, la potencia que consume, porque es una resistencia, es un elemento pasivo, ¿verdad? Consume esa potencia. Bien, ya tenemos los primeros tres incisos. Voy a borrar aquí un poco para anotar esos resultados por acá. Primero que nada, la corriente I, la del inciso A. La corriente I es igual a 3.93 amperes. Luego, ya borramos aquí, la corriente nos piden después, ya obtuvimos el voltaje en la resistencia, en el inciso B, lo voy a anotar aquí arriba, el voltaje en la resistencia R fue de 11.79 volts. Bien, el inciso B, ¿sí? Y en el inciso C nos pidieron y calculamos la potencia que desarrolla el resistor. Acá lo voy a poner en el inciso C, la potencia de la resistencia de 3 ohms, que fue de 46.33 watts, ¿sí? Potencia. Bien, ahí están los primeros tres incisos contestados. Vamos al inciso D. En el inciso D nos piden que determinemos la caída de voltaje debida a la resistencia interna de la pila. Es decir, con cuánto voltaje se queda la resistencia interna. ¿Con cuánto voltaje? ¿Cuál es la caída de voltaje en la resistencia interna? Esa caída de voltaje, por ley de Ohm, ¿sí?
el voltaje, sabemos que por ley de Ohm es resistencia por corriente. Pero si queremos determinar el voltaje en la resistencia interna, le voy a poner V de RI, voltaje en RI. Pues ¿a qué va a ser igual? A la RI por la corriente que pasa por esa resistencia interna. Por lo tanto, me va a quedar la resistencia interna son los 0.05 ohms y eso multiplicado por la corriente que pasa por esa resistencia, que es la misma corriente que pasa por todo el circuito, 3.93 amperes. Hacemos la operación y nos queda 0.05 por 3.93 nos da un valor de 0.19 y luego sigue un 6. Vamos a redondear entonces a 0.20. Dos cifras significativas, o sea, 0.2. 0.2 volts sería el voltaje en la resistencia interna. Es un voltaje pequeño, relativamente pequeño. Esto fue el inciso D. ¿Ok? Ahora en el inciso E nos piden que determinemos la potencia desarrollada precisamente por la resistencia interna. Sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente, pero si es la potencia de la resistencia interna, le voy a poner así, potencia de RI, pues va a ser igual al voltaje de RI por la corriente que pasa por esa resistencia. Obviamente, la corriente que pasa por esa resistencia es la misma corriente que pasa por todo el circuito. Y el voltaje en esa resistencia es el que calculamos anteriormente. 0.2 volts multiplicado por la corriente 0. Perdón, la corriente es 3.93, ¿verdad? 3.93 amperes. Hacemos esa multiplicación, 0.2 volt por 3.93 amperes y el resultado nos da 0.786, pues serían 79, redondeando a dos decimales. Y esos son watts. Esa es la potencia que desarrolla la resistencia interna. Por último, en el inciso F me piden la potencia, pero la potencia que desarrolla la batería. Esta potencia, pues sabemos que es voltaje por corriente. ¿Cuál va a ser el voltaje? En este caso es la potencia de la batería. Le voy a poner PV. La potencia de la batería va a ser igual al voltaje por la corriente. Pero ¿cuál es el voltaje ahora? Pues la FEM, el voltaje que hay en la batería, el voltaje que genera la batería, pues ahora va a ser la FEM, la fuerza electromotriz multiplicada por la corriente que pasa por esa batería. O sea, los 12 volts multiplicados por la corriente que es la misma que pasa por todo el circuito, los 3.93 amperes. Multiplicamos entonces 12 volts por 3.93 y tenemos que la potencia de la batería es de 47.16 watts. Así de fácil.